Empezaremos con este ejercicio porque les voy a mandar una practiquita y tienen que trabajar con eso. Entonces yo tengo, esto es un manómetro. Un manómetro sirve para medir la presión que hacen que hace cualquier gas específicamente. Entonces un manómetro simplemente es un tubo en U y este se le conecta. Aquí está el gas. Entonces cuando yo le conecto el gas al manómetro, el líquido empieza a desplazarse hasta que se detiene. Y esto es lo que ocurre en este manómetro. Nos dice determinar la presión del gas si la densidad del líquido es 3 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se aplica aquí? La aplicación o lo que se tiene que aplicar justamente es lo que se llama la primera parte del principio de Pascal, ya que si un fluido se le hace una presión sobre un fluido, esa presión es la misma en cualquier parte del fluido, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Para trabajar este tipo de ejercicios se van a dar un nivel. En este caso, este es mi nivel de referencia, el que ya he dibujado aquí. Voy a decir, a la misma altura, como la presión depende de la altura, la presión tiene que ser la misma. Es decir, en esta rama, en el punto A, todo lo que le hace presión a este punto es igual a todo lo que le hace presión a este punto B. ¿Se entiende esa parte? Ujú. Es Sí. decir, si nosotros vamos escribiendo, voy a tener la presión del punto A es igual a la presión del punto B. ¿Y por qué puedo hacer eso? Por lo que hemos definido presión, que la presión solo depende de la altura. Y si las dos cosas están a la misma altura, deben tener la misma presión. Ahora, ¿qué se hace? Se empieza a ver en el punto A qué cosas hay encima. Encima del punto A, si ustedes ven, está un gas. Entonces, ¿ese gas hace presión? Sí, voy a tener presión del gas. ¿Qué más hace presión encima? ¿Hay un líquido encima del punto A? Sí hay un líquido y ese líquido es esta parte, ¿sí? Entonces voy a poner más la presión del líquido que está encima. A esto le voy a llamar presión 1, le pondremos, ¿ya? La presión 1 es la hecha por esta parte del líquido. Ahora vemos el punto B. La presión encima del punto B, ¿qué cosa hay? Aire. Aire. Y entonces el aire, ¿qué tipo de presión hace? Hace la presión Atmosférico. atmosférica. Listo. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que tú tienes que hacer, es ver denme un ratito. Ya, ahora sí, les decía, lo que tienen que hacer es simplemente encontrar la presión del gas y viendo qué tipo de presiones son y la fórmula. Tenemos dos tipos de fórmulas para presión. Si fuera un sólido, la presión va a ser fuerza dividido entre el área. Si fuera cualquier fluido, la presión, en este caso el líquido, va a ser la densidad del fluido o del líquido multiplicado por la gravedad por la altura que está encima del punto. Entonces, la presión de un gas no estamos usando, es lo que hay que calcular. Aquí está la presión del gas. Y ahora la presión del punto 1, la presión 1 es toda esta parte, realizada justamente por este líquido. Entonces, la fórmula que voy a utilizar va a ser esta. Densidad del líquido por la gravedad por la altura que hay encima. Igual a la presión atmosférica. Un dato importante es que la presión atmosférica, que también deben conocer, a nivel del mar es 1,01 por 10 a las 5 pascales, ¿ya? O sea, súper alto. Por eso les dice, es que como si sintieran 300 vacas encima de vos, etcétera. Eso es. Entonces, ese es el dato que tengo aquí. Lo único que hay que hacer entonces es despejar y encontrar lo que tenemos, lo que nos pide. Hay que tener cuidado con las unidades, pero, ¿ya? Las unidades, si ustedes ven, la unidad de densidad del líquido está en gramo por centímetro cúbico. Entonces vamos reemplazando y tendríamos lo siguiente. La presión atmosférica va a ser 1,01 por 10 a la 5 menos densidad del líquido. Nos dice 3 gramos por centímetro cúbico. Nosotros ya sabemos convertirla rápido a kilogramo por metro cúbico.
Ya para sacar pascales, que es lo que nos está pidiendo, sí o sí tiene que estar en kilogramos por metro cúbico. Recuerden que hay que multiplicar simplemente por 1000. Entonces 3 por 1000 sería 3000 aquí. Por la gravedad, que podemos usar 9,810, vamos a usar 10, multiplicado por la altura. La altura del líquido que está encima es 80 centímetros. Como estoy usando sistema internacional, esto debe estar en metros, 0,8. Haciendo los cálculos respectivos, nosotros vamos a tener un resultado de, vamos a ver, 3000 multiplicado por 10 por 0,8 es esto, menos 1,01 por 10 a la 5. 7700, seguramente estaba con 9,8 el ejercicio, o 77,000, perdón, 77,000 pascales. Aquí las respuestas me está dando en kilopascales, entonces el factor de conversión es facilito. Recuerden que un kilopascal tiene 1000 pascales, por lo tanto esto es igual a 77 kilopascales. Entonces cuando tengan estos ejercicios de tubos en U, lo que hay que hacer es elegir un nivel de referencia y respecto al nivel de referencia hay que ir viendo qué cosas hacen presión al objeto, ¿ya? Esto específicamente el tubo en U se llama manómetro, es un tipo de manómetro que sirve para medir las presiones de los gases. Aquí en Bolivia se utiliza, por ejemplo, cuando mandan por el gaseoducto para ver si las presiones en cada tramo están bien, puedes conectar el manómetro a la parte del tubito y tiene que marcar una determinada presión, ¿ya? ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? No. Mister, Bien. la presión se puede salir únicamente positiva, ¿no? O Sí, la presión es positiva. La presión tiene que salirte positiva. Ahora, la presión negativa significaría que no tienes aire por ahí, que sería el vacío, que tendría cero. Y hay presión negativa, cero, digamos, en el espacio, porque no hay aire encima de vos. Una de las características, por ejemplo, si fueras al espacio y pudiéramos estar ahí independientemente de la temperatura y los rayos cósmicos, lo que va a pasar es que como estás en presión cero, no hay aire encima, tu corazón sigue latiendo tan fuerte que puedes explotar, ¿no? Y eso es más o menos lo que aparece cuando se sacan su casco, etcétera, su cara empieza a crecer justamente por la presión. Obviamente eso es como ficción porque primero morirías por el frío, los rayos y todo un show antes de que te explote tu cabeza, ¿ya? ¿Alguna duda sobre ya, este gracias. ejercicio? Ya, si no hay, recuerden que esto también va a estar, pueden sacarle ahorita un screenshot, lo que quieran, o también va a estar grabada la clase para que puedan volverla a ver, ¿ya? Voy a colocar el siguiente ejercicio entonces. Entonces, necesito que ustedes ahora empiecen a trabajar y quiero ver si es que han entendido o no han entendido cuál es la forma. Dice, dos líquidos no miscibles, miscibles significa que no se pueden mezclar entre sí, están en equilibrio en un tubo en U. Que se muestra, determine qué relación se encuentra las densidades de los líquidos. Recuerden que siempre que tengan ejercicios de tubo en U o manómetros para medir la presión, hay que buscar un nivel de referencia. Entonces empezaremos a resolver. Gaby Terrazas, ¿dónde pondrías tu nivel de referencia para poder resolver el ejercicio? A los 50 centímetros. Ahorita un cachito voy a poner otro color para que se pueda ver. Ya, ahora sí. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí abajo? ¿Aquí Ahí, arribita? ¿Aquí? ahí donde está, sí. Ya. Si nosotros colocamos este como nuestro nivel, no sé por qué no puedo escribir, ese como nuestro nivel, ya sé por qué no puedo escribir, perdón. Ahora sí. Si nosotros colocamos este puntito como nuestro nivel, ¿tendríamos esta altura para poder encontrar el valor? ¿Sabríamos cuánto es? Sí. No, ¿no? ¿Así cuánto pondrías vos? ¿Cuánto sería esa altura? Porque si vos ves en la rama izquierda tienes 50 y 30, pero desde abajo. Y desde abajo hasta cierto lugar solamente tienes 60. ¿Podríamos encontrar esta altura o no? ¿O sería más complicado? No, Está más sí, complicado, sería ¿no? más complicado.
Exacto. Elegiremos otro nivel de referencia entonces, Santiago. ¿Dónde pondrías tu nivel de referencia para poder hacer el ejercicio? Los demás también vayan aplicando, ¿no? Su cuaderno. Muy interesante, creo que tiene problemas para hablar. No sé. Ah, ya. Entonces le preguntaré al Hakim. Hakim, ¿dónde pondrías tu sistema o tu nivel para poder armar este ejercicio? Hola, Hakim. Tampoco puede hablar. Yo no puedo ver los comentarios ahorita. Respondió por el chat, dijo 60 centímetros. Dijo ¿Dónde? el ¿Aquí? Jaquimito. Dice que no Ya. da su micrófono. Ah, ya, listo. No sé si habrán puesto, pero no me conviene aquí. Lo que tendría que colocar es aquí abajo, ¿no? Aquí va a estar mi punto A en esta rama y aquí va a estar mi punto B, ¿ya? Porque aquí yo voy a tener datos de alturas. Si coloco aquí a la mitad, no sé cuánto es la altura encima. Si coloco aquí, voy a tener problemas de cuánto es la altura que está encima, etcétera. Entonces, por ahí empezamos. Una vez que ya tengan el nivel, otra vez lo que tienen que hacer es decir, como están al mismo nivel, la presión del punto A tiene que ser igual a la presión del punto B. Valeria, ¿qué cosas hacen presión al punto A? ¿Qué cosas Los hay dos encima del líquidos. punto A? Ya, empezaremos. Los ¿Hay dos presión líquidos. atmosférica? Sí, Ya, entonces empezamos. Tendríamos presión atmosférica, porque está abierto. Siempre que le toque el aire, hay presión atmosférica. ¿Qué más? El líquido azul, ¿cierto? sí, ¿Está bien? Al sí. líquido azul le vamos a llamar líquido 1 y le vamos a poner densidad 1, y al líquido naranja vamos a ponerle densidad 2, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta eso, tendríamos la presión del líquido 1. ¿Qué más? Y eso, creo. Solo el líquido azul está encima de A, Ah, no, y el anaranjadito. esta parte más, ¿no? Entonces le voy a poner más la presión de la parte naranjadita 2, digamos que le llamamos a eso. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en el otro lado, Nadia? En la, Solo en está el el, líquido 2. ¿y qué más? Atmosférica, ¿no? Está También abierta habría también. atmosférica, ¿no? Sí, así. Sí, porque está abierto. Siempre que esté abierto va a haber atmosférica. Y vamos a tener la presión 3, le voy a llamar ya. Si está cerrado, no le ponemos atmosférica. No, si está cerrado, no hay atmosférica. Seguramente si está cerrado y hay airecito aquí, este aire hace una presión y te tiene que dar de dato. O tal vez es lo que tienes que hallar. Ah, Pero ya. si está abierto, está directamente en contacto con la atmósfera y entonces hay presión atmosférica. En este caso, las dos Ah, ya. atmosféricas nos van a eliminar. Una vez que tengo eso, recordamos que para líquidos la fórmula es densidad por gravedad por la altura. Entonces, la presión 1 va a ser igual a densidad 1 multiplicado por la gravedad por la altura 1. Recuerden que aquí solamente pondré altura 1, que es esta partecita que le estamos llamando altura 1. Esta es nuestra altura 2 y esta es nuestra altura 3. Entonces, les decía, vamos viendo para la presión del 2, hemos dicho densidad, ahora es densidad del líquido 2, por la gravedad, por la altura del líquido 2, y por el otro lado tenemos densidad otra vez del líquido 2, por la gravedad, por la altura 3. Lo que se va a eliminar van a ser todas las gravedades, chao gravedades, y recuerden qué es lo que hay que encontrar, nos dice relación de densidades. Entonces, nuestra pregunta principal es encontrar densidad 1 dividido entre densidad 2. Esa es la pregunta que nos da el ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Simplemente hay que ir juntando y ya tenemos, ¿no? Densidad 1 por... Ahora, aquí la altura me da en centímetros. La pueden convertir en metros, porque como se han ido las gravedades y vamos a sacar una relación, no hay problema. Pueden convertirla en metros o la pueden mantener en centímetros, ¿ya? Siempre y cuando se vayan las gravedades y las densidades no tengan unidad, tú puedes manejar la unidad de altura que quieras. En este caso vamos a trabajar con los centímetros nada más. Voy a tener densidad 1 por 30 centímetros más. Directamente lo pasaré al otro lado, lo que estamos
haciendo mejor. Mucho mi borrador, una pena. Ya, ahora sí. Esto va a ser igual a densidad 2 multiplicado por la altura 2, que sería 50, perdón, la altura 3, que sería 60, menos densidad 2 multiplicado por 50. Esto es esta parte, ¿no? Ha venido al otro lado a restar. Estaba sumando, pasa al otro lado a restar. Lo que se hacen las operaciones respectivas van a tener densidad 1 por 30 igual a densidad 2 por 10, y la relación de densidades va a salir densidad 1 sobre densidad 2 igual a 10 sobre 30, que va a ser un tercio, que es el inciso B. De esa manera es que van a trabajar cuando tengan tubos en U, ¿ya? Hay que elegir una referencia y en función a esa referencia hacer lo de las presiones. ¿Alguna duda? Mm, ¿Está bien? Ya, Sí, vamos al penúltimo ejercicio. Es este, sí. Yo creo que este más, el tercero, si quieren uno más, si tienen tiempo me dicen uno más, pero este más tenemos que hacer. Ahora, este ejercicio trata de que tienes que ver justamente el segundo principio que nos toca, o el principio de Arquímedes. Dice, un bloque cúbico, a pesar de que no parece un cubo aquí, tiene 10 centímetros de arista y densidad 0,5 gramos por centímetro cúbico. Flota en un recipiente que contiene agua, aquí está, y además aceite en la forma como muestra la figura. La densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué espesor tiene la capa de aceite? Ya, ahí está. Justamente nos pide esta altura H. Cuando tienen ejercicios de cosas que flotan, lo que hay que hacer es aplicar el principio de Arquímedes. Entonces, para aplicar el principio de Arquímedes, lo primero que hay que hacer es dibujar nuestro DSL. En función a lo que has leído en la clase de aquí, por favor, Valentina, ¿qué fuerzas actuarían sobre el cubito? Sobre el piso, Uh-huh. la presión del agua y de La presión es una fuerza. Haz como tu DSL normal. Primero, ¿qué fuerza tendría que aparecer siempre? la fuerza de gravedad. Exacto, el peso, ¿cierto? La fuerza gravitatoria, hacia abajo. Ya, ahí está. Luego, la presión es una fuerza, pero gracias a la presión aparece esa fuerza. Eso decían los videos que han visto. Y esa fuerza se llama empuje. ¿El agua le hace empuje a esto? Sí, ¿cierto? Voy a tener hacia arriba, vertical, aunque no parezca tan vertical, el empuje del agua, que va a ser mi empuje 1. Y como también está sumergido el aceite también le hace un empuje. Empuje 2. Dos fuerzas tenemos ahí, empujes. Si ustedes ven, ya no hay normal. La normal, que debería ser la respuesta de la superficie, en los líquidos se va a llamar empuje, ¿ya? Apuntando hacia arriba. La diferencia con la normal es que no es perpendicular, sino que siempre va a apuntar hacia arriba. No hay opción de que te apunte diagonal. Siempre que entras al agua te quiere botar, ¿ya? ¿Alguna duda sobre este DSL o se entiende todo? Mister, el empuje siempre va a existir si algún elemento está sobre el agua o sobre algún otro fluido. Sí, siempre que estés flotando en el fluido o te estés hundiendo, siempre va a haber una nueva fuerza que se llama empuje. Esta es una nueva fuerza, aparte de las 5 que conocen, que aparece siempre cuando estás en un fluido. Por ejemplo, ahorita ustedes estarán sintiendo algún empuje. Sí, Sí, ¿de quién? no. el aire. Del aire, exacto. A pesar de que, como el empuje, ahorita voy a colocar la fórmula que también la han debido ver en el video, el empuje tiene esta fórmula. El empuje va a ser densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido o desplazado en el líquido. La densidad del fluido, el aire, tiene 1 kilogramo por metro cúbico, o sea, su densidad es 1, más o menos, kilogramos por metro cúbico. Y recuerden que del agua era 1000. Entonces, la diferencia es notoria. Aquí no notas el empuje que te hace el aire. Por eso, como su densidad está en pequeñita, tú no notas que te empuja. Pero ¿a quién sí va a notar? Un globo de helio, por ejemplo, sí nota el empuje
Y por eso un globo de helio va a empezar a subir, porque en un globo de helio lo que actuaría sería empuje y peso, y si el empuje es grande, el globo empieza a subir, que es lo que pasa con los globos de helio, ¿cierto? Ya, entonces, tenemos estos dos. Siempre que estemos dentro de un fluido va a haber empuje. Y en algún caso, como en nuestro caso, se puede despreciar porque la densidad es muy pequeña. Aquí no, porque tenemos una densidad de 0,8, que en kilogramos sería 800 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y no podemos despreciar eso. Una vez que hagan el DCL, el siguiente paso es aplicar las leyes de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser en este caso igual a 0. Nos dice que el fluido está así, ya no se está moviendo, entonces por eso igualamos a 0. Las fuerzas que actúan en el objeto son el empuje en 1, positivo, más el empuje 2, menos el peso, va a ser igual a 0. Empezamos a alargar las formulitas. Del empuje 1 voy a tener densidad del objeto 1, o densidad del fluido 1 por la gravedad por la altura 1, más densidad, perdón, no es altura, es volumen. Esto está mal. Ahora sí. Densidad por gravedad por el volumen 1, más densidad por gravedad por el volumen 2, va a ser igual a la masa por la gravedad. Todas las gravedades se nos pueden eliminar y vamos viendo en qué unidades vamos a trabajar. Un cubo debería tener más o menos así. Cuando dice arista de 10, significa que cada ladito vale 10, 10, 10, ¿cierto? Debería ser un cubito, eso es lo que dice el ejercicio. ¿Cómo podríamos encontrar el volumen de la parte que está en el líquido número 1? Para nosotros, el líquido 1 va a ser el agua, ¿ya? El agua va a ser líquido 1 y el aceite va a ser el líquido 2. Matías, ¿cómo puede encontrar el volumen, esta partecita? El volumen sumergido en agua, porque eso es lo que me piden esta parte de la fórmula. ¿Alguna idea? Perdón, mister, ¿de qué parte no veo? Esta parte del agua, volumen que está en agua metido, esta parte que la ha pintado en negro, ¿cómo podría encontrar el volumen de esa partecita? Porque eso es lo que necesita la fórmula. Cuando dice volumen 1 es el volumen que está sumergido en ese líquido. Entonces, tendrías que ver la profundidad, o sea, cuán profundo está sumergido. Ya. ¿A eso qué letra quieres llamarle? X. ¿X está bien? Ya. Ya. Multiplicarlo por la base de la figura. ¿Y cuánto sería la base de la figura? Dice que la arista es 10 centímetros. ¿Cuál era la arista, mister? Sí, ¿no? 10 por 10. 10 centímetros. Aquí está. 10 centímetros. Exacto. Entonces, lo que nos ha dicho el Mati es el área multiplicado por esta alturita X. Lo mismo tendrá que pasar con la densidad o con el empuje que está en el aceite. Va a ser el área. Ahora, ¿el área es la misma en ambos casos? Sí, ¿cierto? Porque como es un cubo, el área o la base para ambos casos va a ser lo mismo. Multiplicado por la altura, que en este caso se llama h. Y como no nos da el valor de la masa, vamos a recurrir a nuestra formulita de densidad. Densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo despejo, voy a tener que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Pero densidad de quién? Del objeto, no es del fluido. Entonces, aquí tendré densidad del objeto por el volumen del objeto. De la misma manera, yo puedo obtener el volumen del objeto va a ser A multiplicado por la longitud total que nos da, que es 10 centímetros. ¿Por qué solamente he puesto ahí calculado? Porque quiero eliminarlos, porque todas las áreas son las mismas. El área de la base, el cuadradito que está aquí abajo, es el mismo y simplemente va creciendo la altura para cada una de las partes distintas. Entonces, tomando en cuenta eso, tendríamos densidad 1 por X más densidad 2 por H es igual a la densidad del objeto por L. Lo único que tienen que hacer ahora, y con eso terminamos, es ver si hay alguna relación entre esta longitud H y X, porque si no, no vamos a poder resolver.
Recuerden que densidad 1 va a ser, dice, es el agua, hemos dicho. Entonces, si trabajamos en kilogramo por metro cúbico, esto va a ser 1000 X. Más densidad del objeto 2 es el aceite. Nos da el dato aquí arriba, nos dice que el aceite tiene una densidad de 0,8. Para convertir a kilos se multiplica por 1000, será 800 H. Y la densidad del objeto que nos da aquí es 0,5. 0,5 por 1000, que va a quedar 500. Y la altura, si ustedes estamos trabajando en kilogramo por metro cúbico, entonces esto tiene que estar en metros. 10 centímetros en metros equivale a 0,1. Entonces, necesito una ecuación que relacione X y H. Si alguien nos dice la ecuación, estamos felices y ya podemos, y los dejo en paz para que puedan disfrutar de su familia y hacer otras tareas y tareas. Ahora, si no hay, nos quedamos aquí charlando de la vida. ¿Hay alguna relación en todo esto? Recuerden también que todo esto, desde aquí hasta aquí abajo, mide 10 centímetros. Entonces restas 10 con los ¿Alguna centímetros. ¿Perdón? Restas los 10 centímetros de los 4 centímetros que nos da en la... Ya, ¿y qué más? Eso sería 6, es decir, el 6 sería, si dibujamos aquí, sería desde aquí hasta aquí, ¿no? Esto valdría 6. Ajá. Ya, muy bien. ¿Y cuál sería la relación que nos falta para poder resolver? Ya saben que esto vale 6. Entonces, el empuje del agua. Ahorita estamos hablando de longitudes. Entonces, las longitudes no tienen que ver. O sea, el empuje, digamos, del agua evitaría que se hunda más, ¿o no? Sí. Pero ahorita para poder terminar de resolver, porque me está pidiendo que encuentre esta H, ¿cierto? Esta de aquí. Lo que yo necesito es encontrar una relación de X con H para poder reemplazar en esta ecuación y terminar el ejercicio. Si ustedes ven, X más H. X más H es igual a 6, sí. Exacto, sería 0,06, ¿no? Porque estoy trabajando en metros. Y con esta, reemplazando aquí, ya voy a poder tener la segunda relación y encontrar justamente la altura que me pide. Si ustedes hacen, les tiene que salir el número, el inciso E, pero 5 centímetros, no 5 metros. Eso es lo que tiene que salirles cuando resuelvan el sistema de ecuaciones. ¿Esta parte se entiende? ¿O está muy complicado? Sí. Está medio raro. Yo no entendí. ¿Qué? ¿Cómo sacar la relación? Bueno, se escuchó entrecortado, así que no pude escucharlo. Ah, ya, esta parte de aquí. Sí. Ya, lo primero que hemos visto era que todo el cubito, la medida de esta altura hasta aquí, era 10 centímetros. Entonces, a esta parte, la parte del aceite, le hemos llamado H, y a esta parte le hemos llamado X. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Primero han dicho, ¿cuánto vale solo lo que está sumergido? Para ver lo que está sumergido han restado 10 menos 4, lo sumergido es 6 centímetros. Entonces, estos 6 centímetros se han repartido entre la altura del aceite y la altura del agua. Matemáticamente tendríamos que X, que le hemos llamado a esta parte que está hundida en el agua, más H, me tiene que dar esos 6 centímetros. Hemos convertido a metros y queda X más H igual a 0,06. Y simplemente es trabajar estas dos fórmulas para que puedan sacar el resultado, que tienen que darle 5 centímetros. Ya, en estos ejercicios lo que tienen que hacer es DCL y trabajar con el ejercicio. Solo un ratito les mostraré esta parte de aquí. ¿Cuál sería el DCL que proponen para este ejercicio? Cualquiera puede decir y vemos si está bien. El empuje que hace hacia arriba la... Ya, el empuje. Uy, mira, está el empuje. Ya, un ratito. Ya. Es difícil escribir así sin ver, solo viendo la pantalla. Empuje después. Y la fuerza gravitacional. El peso. El peso, muy bien. ¿Qué más? Y una tensión. Exacto. Que justamente es lo que marca el dinamómetro, ¿no? Y lo que me piden en este ejercicio es hallar la
tensión ¿Tensión? del dinamómetro. Exacto. Tensión. Ahora, ¿qué cositas son distintas aquí? El cubo flota con el 50% de su volumen, dice. Entonces, cuando yo haga el empuje, que es densidad del fluido por la gravedad, por el volumen sumergido, el volumen sumergido va a ser igual a 0,5 del volumen total, ¿cierto? Eso representaría el 50%. Ajá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? Sí. Y tendrían que resolver de la misma manera teniendo en cuenta las unidades. Entonces, si no hay más dudas, este es uno de los ejercicios que les estoy mandando. En total, son 6 ejercicios de lo que hemos visto hoy día para que puedan resolverlos. Ya en una horita voy a publicar recién porque tengo que terminar de arreglar alguito. Si no hay ninguna duda,